Pasaron las horas hasta que finalmente, se llegó la hora de fin de clases. Z23 se regresó a su casa exhausta por su trabajo, por lo que sus compañeras notaron su estado y no tardaron en preguntarle si todo estaba bien. Si está todo bien, solo que la verdad no sé si podré seguir con este trabajo, no puedo soportar ya tanta estupidez de esos mocosos, decía Z23 mientras se tiraba en el sofá. Dustland, quien estaba ahí, no tardó en decirle un comentario arcaico: oh vamos Z23, no creo que sea para tanto, ¿en serio te vas a rendir solo por unos simples niños? Si tu trabajo es solo enseñarles el ABC y los números, ¿qué tan difícil puede ser eso? Z23, inconforme ante el comentario, solo respondió: si crees que es tan fácil Dustland, ¿por qué no me sustituyes en la escuela por estos días, para que veas todo lo que yo sufro ahí todos los días con esos niños? La verdad dudo mucho que Dustland pueda soportar todo, la verdad si Dustland se metiera a trabajar en la escuela apostaría mi salario a que no aguantaría una semana en estar ahí, decía Graf, quien se había metido en la conversación. ¿Qué dices, Graf? ¿Acaso crees que no puedo soportar a un montón de niños y tenerlos en orden? Contestaba Dustland. Eso, lo mismo que dice Graf, apuesto que no puedes durar en trabajar ahí por una semana. Si realmente crees poder hacer un trabajo mejor que yo, te daré la mitad de mi salario por un mes, contestó Z23. Ya tenemos un trato, decía Dustland retirándose. ¿En serio vas a apostar la mitad de tu salario? Decía Graf. Tú tranquila, Graf, además sabes perfectamente que Dustland no va a aguantar mucho, hasta tú mismo lo dijiste, además solo le dije eso para que entrara a suplantarme de manera más fácil sin tener que rogarle. Tú tranquila y solo disfruta de cada tarde que ella llegue aquí toda destrozada por esos mocosos, respondió Z23 con mucha tranquilidad. Al día siguiente Dustland se presentó al salón de clase de Z23, y de manera normal se presentó como su maestra suplente, mientras que Z23 se tomaba un descanso. A lo que Dustland de manera normal procedió a iniciar la clase con normalidad, los estudiantes hacían los ejercicios que ponía en el pizarrón. En su mente, Dustland estaba pensando que esto era demasiado fácil. Finalmente Dustland había llegado la hora en la que tenía preguntas con su clase, y ahí es donde vio el sufrimiento de su compañera Z23, porque no tardó mucho en ver que los buques no paraban de decir preguntas estúpidas. Dustland, ¿cómo es que los peces toman agua, si viven en el agua? Decía la pequeña Litorio. Si las plantas crecen con agua, ¿por qué no hay árboles en el mar, señorita Dustland? Decía la pequeña Prince. Dustland, por su parte, le estaba teniendo una especie de tic en el ojo por tanta frustración de las preguntas que le decían los niños del salón. Finalmente no aguanto y no tardo en gritarles a todos. Suficiente, que acaso en este salón no pueden hacer una pregunta por lo menos que sea coherente, decía Dustland. Mientras que la pequeña Akagi levantó la mano, a lo que Dustland le dijo que por favor pregunte lo que quiera pero que no sea algo tan tonto. Bueno, maestra Dustland, la verdad yo una vez vi un documental de los animales en internet, y tengo una pequeña duda respecto a lo que vi, decía la pequeña Akagi. Dustland se emocionó al ver que por fin había alguien que iba a hacer una pregunta interesante, a lo que Dustland le dijo que procediera a preguntar. A lo que Akagi le pregunta: ¿de qué pasaría si una serpiente se muerde su cola y se empezara a comerse a ella misma? ¿Sería capaz de desaparecerse por completo, o sería un bucle infinito donde la serpiente solo estaría dando vueltas mientras intenta comerse a sí misma? Dustland, al escuchar la pregunta, no tardó en gritar al cielo por la desesperación de lo absurdo de la pregunta. Dustland se quedó mirando al techo del salón, intentando contener la mezcla de risa nerviosa y frustración que sentía tras escuchar la pregunta de la pequeña Akagi. Los niños, entre curiosos y asustados, esperaban la respuesta con la misma seriedad que si estuvieran esperando un veredicto en un juicio. Akagi, eso es. Dustland respiró hondo, tratando de recomponerse. Eso es lo más absurdo y, al mismo tiempo, lo más filosófico que he escuchado hoy. ¿Sabes qué? Vamos a cambiar de actividad. Los niños miraron con emoción mientras Dustland escribía algo en el pizarrón. Debate. ¿Qué pasa si una serpiente se come a sí misma? Muy bien, clase. Vamos a debatir. Divídanse en dos equipos. Uno argumentará que la serpiente desaparecería, y el otro que quedaría atrapada en un bucle infinito. Tienen 5 minutos para prepararse. Los niños, emocionados por la idea, comenzaron a formar sus grupos y discutir con entusiasmo. Dustland, aunque todavía algo incrédula, observó cómo se esforzaban en plantear sus argumentos, usando dibujos, ejemplos y hasta referencias de dibujos animados. En medio del caos creativo, Dustland se sentó detrás del escritorio, apoyando la cabeza en sus manos y murmurando para sí misma: ¿cómo puede Z23 soportar esto todos los días?
Es como dirigir un circo pero con preguntas más raras. Las horas transcurrieron lentamente hasta que, finalmente, Dustland llegó al apartamento. Sus ojos, apagados y con un evidente cansancio, hablaban por sí mismos. El día había sido una auténtica tortura. Se dejó caer en el sillón, dejando escapar un largo suspiro mientras se masajeaba las sienes. Z-23, quien la esperaba con una sonrisa burlona, no tardó en lanzar su ataque. ¿Qué pasó, Dustland? No me digas que fue demasiado para ti, dijo con tono malicioso, apoyando la barbilla en su mano mientras la miraba con diversión. Dustland chasqueó la lengua, lanzándole una mirada fulminante antes de levantarse para dirigirse a la cocina. Cállate Z-23, no sé cómo aguantas estar encerrada en ese salón, rodeada de tanta estupidez, gruñó, sacando una botella de cerveza del refrigerador y abriéndola con un movimiento brusco. Y lo peor es que también hay Kansen de nuestra facción preguntan cosas tan absurdas que me daban ganas de darles un buen golpe, para ver si se les quita lo estúpido. Z-23 se rió entre dientes, disfrutando del espectáculo. Vamos, admítelo, ¿fue demasiado para ti ser maestra? Respondió con una chispa de picardía, saboreando su victoria anticipada. Dustland dio un largo trago a la cerveza antes de responder, plantando el pie con obstinación. Ni de chiste. Apenas fue el primer día. Solo necesito ajustar mi estrategia, ser más firme con esos mocosos. Ya verás, mañana lo haré mucho mejor. Z-23 levantó una ceja, claramente disfrutando del desafío. Bueno, si tú lo dices, pero no te preocupes, estaré aquí para escuchar cómo te va mañana. Aunque algo me dice que va a ser más de lo mismo. Dustland apretó los labios, ignorando el tono burlón de Z-23, pero en el fondo sabía que el día siguiente no sería tan fácil como lo pintaba. Al día siguiente, Dustland regresó al salón de clases con una nueva determinación reflejada en sus ojos. Estaba lista para tomar el control de la situación y demostrarle a Z-23 que podía manejar a esos pequeños. Al entrar, los niños la recibieron con una mezcla de gritos, risas y, por supuesto, un par de preguntas absurdas desde el principio. Maestra Dustland. Gritó la pequeña Litorio desde su asiento, agitando la mano como si estuviera en una subasta. Si el sol es tan grande, ¿por qué no se cae encima de nosotros? Dustland cerró los ojos un segundo y exhaló lentamente, asumiendo que lo que le había dicho Z-23 iba a ser cierto. Mientras tanto, en casa, me encontraba lidiando con la fragilidad que mi enfermedad había dejado en mí. Mi cuerpo estaba perdiendo músculo y fuerza a un ritmo preocupante, algo que Vestal había insistido en que debía combatir con ejercicios regulares de fuerza. Sin embargo, había un problema. Debido al castigo que me habían impuesto Atago, Akagi y Prince, no se me permitía salir de casa solo. Eso incluía, por supuesto, mi prohibición de ir al gimnasio de la isla. Con un suspiro, miré alrededor del apartamento en busca de un espacio adecuado para entrenar. Aunque la casa era cómoda y estaba bien equipada, no había un lugar ideal para realizar ejercicios de fuerza. Cada rincón parecía estar lleno de muebles, adornos o cosas que simplemente no podían moverse. Intenté improvisar con lo que tenía a mano. Tomé un par de botellas grandes de agua para usarlas como pesas y comencé a hacer flexiones apoyándome en un espacio despejado de la sala. Sin embargo, cada movimiento se sentía más pesado de lo habitual, como si mi cuerpo se negara a cooperar. La frustración comenzaba a acumularse. En eso, escuché pasos suaves acercándose. Era Atago, quien había entrado en la sala sin que me diera cuenta. Se cruzó de brazos y me observó con una expresión que mezclaba ternura y severidad. ¿Qué estás haciendo? Intentando ejercitarme, dentro de estas 4 paredes, respondí, sin alzar demasiado la voz, tratando de ocultar mi agotamiento. Atago suspiró y se acercó, tomando una de las botellas de agua que estaba usando. Sabes que no tienes que hacerlo solo, ¿verdad? Si necesitas algo, solo pídelo. Lo sé, pero no quiero molestarlas. Ustedes ya tienen muchas cosas en que pensar, y yo, bueno, no puedo salir solo, así que trato de arreglármelas. Eres demasiado terco para tu propio bien. Está decidido, vamos a organizar un espacio aquí mismo para que entrenes. La determinación en su voz era innegable. Antes de que pudiera protestar, Atago ya estaba llamando a Akagi y Prince para que ayudaran a reorganizar el espacio. No pasó mucho tiempo antes de que los muebles fueran empujados y reubicados, creando un área más despejada en la sala. Y ahí tienes, un pequeño gimnasio improvisado, dijo Prince, sonriendo con orgullo mientras observaba el espacio vacío. Claro que si usas esta oportunidad para hacer el vago, no me culpes por ponerte a hacer cardio corriendo por toda la casa, añadió Akagi con un tono burlón.
Muy graciosa, murmuré, pero no pude evitar sonreír ante su esfuerzo. Bueno, Otonashi, mientras tú te quedas haciendo ejercicio en casa, nosotras iremos al gimnasio de verdad, dijo Atago, ajustándose la chaqueta deportiva y dirigiéndose hacia la puerta junto a Kaji y Prince. Pero no te preocupes, ya falta poco para que tu castigo termine, y pronto podrás salir normalmente otra vez. Ah, y por cierto, Belfast, no olvides ir por las niñas a la escuela. Con esas palabras, Atago y las demás se retiraron, dejándome con mi improvisado gimnasio casero. Solté un suspiro frustrado mientras intentaba continuar con mis flexiones. No entiendo por qué tengo que tolerar este castigo, dije en voz alta, como si alguien más estuviera ahí para escucharme. Yo no fui el culpable de lo que pasó, simplemente Illustrious me tendió una trampa. Si le sirve de consuelo, Otonashi, sepa que su majestad, la reina Elizabeth, no tomó con agrado las acciones de Illustrious al enterarse del incidente, respondió Belfast desde la cocina, mientras organizaba unas tazas de té con una eficiencia envidiable. Ah, ¿sí? Por cierto, escuché un rumor de que la reina se tomó unas vacaciones de sus deberes como líder de su facción. ¿Es cierto? Si lo es, ¿quién dejó a cargo en su ausencia? Belfast, siempre impecable, no mostró ni un atisbo de duda mientras respondía. No debe preocuparse por eso, Otonashi. Su majestad dejó el mando en manos de alguien con todas las habilidades innatas para liderar. Todo está bajo control. Mientras tanto, en la oficina de la reina Elizabeth Valorant estaba desplomada en el escritorio, con la cara enterrada entre un sinfín de documentos y pergaminos. A su alrededor, el papeleo parecía multiplicarse como si tuviera vida propia. Ya no quiero hacer este trabajo. Quiero renunciar. Se quejó dejando caer su pluma al suelo con dramatismo. Jor, quien se encontraba revisando unos documentos en silencio, levantó la vista con una expresión de paciencia forzada. No puedes renunciar, Valorant. Al menos no hasta que su majestad regrese para retomar el trono. Y lo sabes. ¿Y cuándo será eso? Bufó Valorant, dándole un golpecito a un montón de papeles con frustración. Sabemos perfectamente que eso no va a pasar hasta que alguien le diga que, por fin, alguna de nosotras le ha dado un heredero al trono. El silencio que siguió fue casi palpable. Entonces, Valorant giró lentamente hacia Jor, con una chispa de travesura y desesperación en los ojos. Oye, Jor dijo, inclinándose sobre el escritorio. ¿Por qué no vas con Otonashi y le pides que te dé un hijo? Así podríamos terminar con este sufrimiento de una vez por todas. Jod levantó una ceja con elegante incredulidad, aunque no pudo evitar un leve rubor que se coló en sus mejillas. ¿Qué clase de propuesta es esa, Valorant? Respondió con calma, aunque su tono tenía una ligera nota de molestia. No puedes simplemente sugerir algo así tan a la ligera. Oh, vamos, Jod. Además, me enteré de que tú y Otonashi se besaron una vez. Si ese es el caso, ya podemos decir que mi sufrimiento terminará pronto, ¿no crees? Dijo Valorant con una sonrisa traviesa, apoyándose sobre el escritorio. Jod levantó la vista rápidamente, un leve sonrojo tiñendo sus mejillas. ¿De dónde sacaste eso? Preguntó con un tono que intentaba sonar firme, aunque su incomodidad era evidente. Además, ese beso no fue. Olvídalo, no quiero hablar de eso, y en cualquier caso, no puedes obligarme a hacer algo así. Valorant se encogió de hombros con una expresión despreocupada. Bueno, la verdad no estoy segura de si puedo obligarte, aunque tengo entendido que la reina me nombró su sustituta mientras está ausente. No vas a usar la autoridad que te dio su majestad para algo tan absurdo, ¿verdad? Bueno, tranquila. Era solo una idea nada más, dijo Valorant, levantando las manos en señal de rendición. Luego, se quedó en silencio por un momento, como si estuviera reflexionando sobre algo. De repente, su rostro se iluminó con otra idea absurda. Oye, ¿y si le pido a Sirius que vuelva a intentar enamorar a Otonashi? Jod soltó un profundo suspiro, llevando una mano a su frente como si quisiera bloquear el nivel de insensatez al que Valorant estaba llegando. Valorant, basta. Sabes perfectamente la historia entre ellos dos. Además, todos pensábamos que él era una siren en ese entonces. Sí, lo sé. Pero demonios, Jor, este trabajo es agotador. Exclamó Valorant, dejándose caer dramáticamente sobre su silla. Pensé que ocupar el puesto de la reina sería solo cuestión de tirar flojera y beberte todo el día. Es obvio que subestimaste la carga de trabajo de su majestad, replicó Jor, cruzándose de brazos con una expresión de superioridad. Quizá esta sea una lección para que valores el esfuerzo que ella pone cada día. Ya lo entendí. Gruñó Valorant, frotándose las sienes. Pero, sinceramente, necesitamos una solución a largo plazo.
No quiero estar aquí sentada firmando documentos por el resto de mi vida. Mientras tanto, Dustland llegó al apartamento completamente agotada, aún más destrozada que el día anterior. Sus ojeras y la mirada vacía delataban el desgaste mental que había sufrido en el salón de clases. Sin embargo, al menos tenía una pequeña luz de esperanza. El fin de semana estaba por comenzar, lo que significaba que al día siguiente no tendría que lidiar con los estudiantes. Z23 la observó con diversión, apoyándose en el marco de la puerta con los brazos cruzados. ¿Y bien? ¿Cómo te fue hoy? Dustland dejó caer su bolso en el sofá y suspiró profundamente antes de responder con una voz apagada. Peor, mucho peor. Pero al menos me desquité con esos mocosos, dejándoles una tonelada de tarea para el fin de semana. Z23 soltó una carcajada. Eso es cruel, pero al menos sabes de lo que sufro todos los días. Sí, pero eso no significa que vaya a rendirme, ese salario tuyo va a ser mío, ¿sabes? Decía Dustland, abriendo el refrigerador en busca de una cerveza para calmar su frustración. Mientras tanto, en la casa, las niñas miraban sus cuadernos con desesperación. La cantidad de ejercicios y lecturas que Dustland les había asignado era monstruosa. Esto es injusto. Nos arruinaron el fin de semana. Se quejó Boojie, cruzándose de brazos. Otra razón más para hacer la revuelta, continuó con determinación. Debemos exigir nuestro derecho a que no haya tareas los fines de semana. Ya intentamos eso una vez, y no terminó bien para nadie. Lo que había dicho Mutsu tenía razón, no pudimos sorprender a Kawakase. Tarde o temprano vamos a ganarle a esa tipa, solo hay que esbaer como, decía Boojie con frustración y dejó caer su espalda contra el sofá. Justo en ese momento, miró alrededor de la sala y había notado algo raro y no tardó en preguntar. Oye, ¿y dónde está la pequeña Litorio? Las demás niñas la miraron con confusión. Ella no vive aquí, respondió Akagi encogiéndose de hombros. Boojie parpadeó, sorprendida por la respuesta. ¿Eh? ¿Por qué no? Pero si es su media hermana, ¿no? El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Amagi, Akagi y Prince intercambiaron miradas antes de volver su atención hacia Boojie. ¿De qué estás hablando? Preguntó Prince arqueando una ceja. Boojie abrió los ojos con incredulidad. ¿Me están diciendo que no lo sabían? La pequeña Prince frunció el ceño, tratando de procesar la información. Bueno, solo sé que mi mamá me dijo que no me juntara con ella, pero nunca me explicó por qué. No tenía idea de que Litorio era mi hermana. Amagi y Akagi sintieron con la misma expresión de desconcierto. Boojie sintió un pequeño escalofrío de culpa recorriéndole la espalda. Tal vez no debió haber soltado aquella información sin pensarlo, pero ya era demasiado tarde para retractarse. Bueno, pensé que ustedes ya lo sabían, dijo encogiéndose de hombros, pero supongo que todos tenemos secretos, ¿no? Intentó enfocarse en su tarea para evitar más preguntas, pero Akagi no tardó en interrumpirla con una mirada insistente. Oye, Boojie, si sabías eso, ¿hay más cosas de nuestros padres que no sepamos? Boojie titubeó. No es que tuviera grandes revelaciones ocultas, pero recordó algo que había escuchado alguna vez. Pues no sé muchos secretos, pero lo que sí sé es que sus mamás participaron en eventos importantes cuando eran más jóvenes. De hecho, algunas incluso salieron en revistas. Los ojos de las niñas se iluminaron con entusiasmo. ¿En revistas?, exclamó Prince, ¿como las de artistas famosos que salen en televisión? Tal vez eran modelos, actrices o cantantes secretas, decía Amagi completamente fascinada por la idea. De inmediato, la tarea pasó a segundo plano. Todas se pusieron de pie al mismo tiempo, con una nueva misión en mente. Vamos a la habitación de nuestros padres, si esas revistas aún existen, seguro están ahí, decía Akagi. Sin perder tiempo, salieron corriendo rumbo al dormitorio principal, en ella sacando cajas, revisando cajones y desordenando todo a su paso en busca de más pistas sobre el misterioso pasado de sus padres. No tardaron mucho en encontrar el primer gran hallazgo. Akagi, con los ojos brillando de emoción, sacó una revista con una portada llamativa. En la imagen aparecían Prince, Formidable y Noshiro vestidas con trajes brillantes, posando como si fueran cantantes de idols. Miren esto, exclamó Akagi, mostrándoselo a las demás, no tenía idea de que la señorita Formidable hacía este tipo de cosas. Siempre la vi como una mujer elegante y refinada, pero parece que nuestros padres no son los únicos con secretos. Boojie cruzó los brazos y sonrió con aire de superioridad. Bueno, para ustedes esto es una sorpresa, pero yo ya lo sabía. Mis compañeras de la Unión Águila también participaron en eventos como este. Lo que sí me sorprende es que sus padres todavía tengan estas cosas, pensé que se habían perdido con el tiempo.
La pequeña Prince, con la emoción reflejada en su rostro, se puso de pie de un salto. Si encontramos esto aquí, seguro hay más cosas escondidas. Animadas por la idea, continuaron la búsqueda con más energía. Y tal como esperaban, hallaron aún más recuerdos de ese pasado oculto. Viejas fotografías, folletos de eventos, e incluso algunos discos con grabaciones de sus presentaciones. Boojie, aunque ya conocía muchas de esas historias, se sorprendió al ver la cantidad de material que todavía existía. Pero entonces, fue en ese momento cuando la puerta se abrió de golpe. Me quedé en el umbral, observando el caos en el que se había convertido la habitación. Cajones abiertos, revistas esparcidas por el suelo y, en el centro de todo, mis hijas mirando algo que definitivamente no deberían haber encontrado. Boojie fue la primera en reaccionar. Me lanzó una mirada de pánico antes de soltar un rápido: "Lo siento". Sin esperar respuesta, salió corriendo a toda velocidad. Akagi, sin embargo, corrió hacia mí con la revista en mano y una mirada inquisitiva. Papi. ¿Por qué nunca nos dijiste que mi mami antes era una cantante? Solté un suspiro y pasé una mano por mi rostro. ¿Cómo supieron eso? No me digan qué. Dirigí la mirada hacia la puerta por donde Boojie acababa de escapar. ¿Boojie les contó sobre esto? No solo eso, intervino Amagi, con un tono más serio, también nos dijo que Litorio es nuestra hermana. ¿Es eso cierto, papi? Me quedé en silencio. Un nudo se formó en mi garganta al escuchar esas palabras. Solté un suspiro y me incliné un poco para estar a la altura de mis hijas. Niñas, este es un tema complicado, algo que quizás aún no puedan comprender del todo. Lo único que necesitan saber por ahora es que la decisión de que Litorio no viva aquí no fue mía, sino de sus madres. Las niñas intercambiaron miradas entre sí, procesando mis palabras, aunque no parecían completamente satisfechas con la respuesta, decidieron no insistir más. Esa misma noche, mientras todos estábamos reunidos en la mesa, disfrutando de la comida, la pequeña Akagi dejó los cubiertos sobre su plato y, con una inocente curiosidad, preguntó en voz alta: "Mami, ¿puedo preguntar por qué mi hermana Litorio no vive aquí con nosotras?". El silencio que siguió fue inmediato y absoluto. Atago y Prince dejaron de comer al instante y giraron sus miradas hacia mí con el ceño fruncido, sus ojos reflejaban sospecha y desaprobación, como si estuvieran convencidas de que yo había sido el responsable de revelar ese secreto. ¿Por qué me miran así? Yo no le dije nada, las que les dijo ese secreto fue Boojie. Si vienen a reclamarme díganselo a ella y no a mí, respondí. ¿Por qué se enojan? Tan solo queremos saber del por qué ella no vive aquí, no hay razón para. Niñas, les voy a pedir de favor de que se retiren de la mesa, tenemos que hablar con su padre de algo importante, decía Akagi interrumpiendo a su hija. No lo iremos de aquí hasta que nos digan del por qué Litorio no vive con nosotras, decía Amagi firmemente. Amagi, no es momento para hacer. No nos iremos, sin importar que nos castiguen, queremos saber la verdad aquí mismo, así que vamos, hablen y díganos la razón del por qué no, respondió la pequeña Prince tratando de defender la postura de su hermana mayor. El ambiente se puso más intenso al ver que las niñas no obedecían las órdenes de sus madres, por lo que ya para amortiguar el golpe tuve que hablar y decirles todo. Escuchen, niñas, la razón principal por la cual Litorio no vive en esta casa es porque, ¿cómo decírselos? Otonashi, no te atrevas a decirles sobre esto. Tú cállate, Akagi, cállense todas ustedes, por favor, ya fue suficiente, ya tengo muchos problemas con esto, tanto de salud y ahora con la pendejada de que hizo Illustrious en embarazar a Litorio por error, ya es suficiente para mí. Si ustedes no la querían en la familia, pues bien, yo tampoco la quería. Algo de Litorio, pero desgraciadamente pasó, y saben bien que esto no es culpa mía sino de la portaaviones, ya hasta parece chiste que cada vez que me libero de un problema, otro más surge en mi vida. Por favor, ya basta, respondí. Así que es eso, la razón principal por la cual ella no vive aquí es porque es una niña bastarda. Prince, por favor, no digas esas palabras. Pero si es la definición correcta, mamá, además si todo eso pasó por culpa de Illustrious, pues no sé qué haya pasado, pero yo no creo que mi hermana se merezca un maltrato por parte de ustedes en no dejarla que esté aquí con nosotras. Así es, además conozco que mi papá no es malo, yo sí le creo que no fue culpa de él, así que por favor, mami, no maltrata a esa papa como lo hacía en la Unión Águila. ¿Acaso ustedes también saben la historia del maltrato de su papá?, decía Atago sorprendida. Nos enteramos hace un tiempo, pero, por favor, no estén haciendo que papá sufra más, él está enfermito y no quiero ver que mis mamis lo maten, porque sé que papi cada vez que se enoja va directo al hospital y cada vez se pone peor, decía Amagi sollozando.
Niñas, por favor, no hay que hacer esto un drama. Un drama más en saber que ustedes castiguen a mi papá por algo que no hizo. Puede que ustedes no querían esto, pero es cuestión de que mi hermana reciba el oído de ustedes, ya que de ser así entonces en ese caso, yo también me voy a ir de la casa. Al escuchar las palabras de Prince, me recordó a mí de niño cuando discutía con mis papás, cuando los amenazaba en que les decía que me iba a ir. Tras las exigencias de las niñas y su chantaje, Atago tomó la palabra. Está bien, niñas, ustedes ganan esta vez, haremos lo posible en dejar que Littorio viva con nosotras en esta casa. Atago, ¿qué estás diciendo? Sé perfectamente lo que estoy diciendo, además si esto es un castigo del destino en dejar que Prince se metiera a la familia solo para joderte a Kaji, después de todo lo que me hiciste, pues es un castigo que estoy dispuesta a aceptar en familia, respondió Atago. Pero mami y Atago, no queremos a la Littorio grande viviendo aquí, solo queremos a nuestra hermana, la otra que se joda por andar haciendo cosas que no se debe, decía la pequeña Prince. Al escuchar eso, todos nos quedamos con los ojos cuadros al ver la respuesta de la pequeña. Sí, nosotros no queremos a esa tipa aquí en la casa, nosotras estamos pidiendo por nuestra hermanita que pueda vivir aquí con nosotras, decía la pequeña zorro. Ah, bueno, si ese es el caso, yo no tengo problema con eso, aunque desgraciadamente esa mocosa sea hija de esa perra, decía Prince susurrando esto último. Bueno, a partir de mañana ya todo volverá a la normalidad, y tú Otonasi ya puedes salir de casa. Creo que el castigo que te impuse sí fue algo injusto, pero, por favor, sé más precavido para la próxima, ¿quieres? Respondió Atago. Bueno, si me permiten decir algo, para que papá esté más protegido en que no vuelva a pasar esas cosas otra vez, yo diría que consigas unos guardaespaldas, de esos que salen en las películas, y así papi ya no será tentado por alguien más, decía Akaji. Salió igual a su madre, de sobreprotectora, respondí. Qué gran idea, de ser así, yo puedo ser la guardaespaldas perfecta para la ocasión. Akaji, por favor, ya hemos hablado de tu posesión, ¿recuerdas? Decía Atago. Lo que dice Akaji me suena bien, además también serviría por si en caso de que tu enfermedad se llegara a empeorar, cariño, ellas podrían hacernos el favor de que te lleven con Vestal, lo más rápido si en caso de que nosotras estemos ocupadas, decía Prince. Bueno, en ese caso, le pediré a Akashi que ponga un anuncio solicitando eso. De preferencia yo seré quien ponga el anuncio y los requisitos, así para que no haya problema alguno, decía Akaji interrumpiendo la charla. Bueno, ya que insistes, Akaji, también me gustaría que ustedes hablaran con Littorio para que la niña pueda vivir aquí con sus otras hermanas, respondí haciendo una réplica. Yo me encargaré de eso mañana, no te preocupes por eso, pero bueno, ya es noche así que es mejor que nos vayamos a dormir ya, decía Atago con una sonrisa. Al día siguiente Akaji se puso a hacer el cartel para solicitar un guardaespaldas, para supuestamente mi protección, aunque yo sabía que era para evitar hacerme una cagada como lo fue con la italiana. Cuando termina nos enseña el catálogo de la publicación junto con los requisitos, a lo que al leerlo, me recordó a los típicos anuncios de empleo de mi viejo mundo, pero más que eso, me intrigó en la parte de los requisitos, a lo que Prince, quien también había leído el folleto, dice: estoy completamente de acuerdo con el cartel y más con los requisitos, además Otonasi recuerda que esto es para tu propio bien. Más bien me suena como indiscriminación con lo que dice los requisitos, pero más que eso también me suena como si me quisieran protegerme de otra cosa, respondí al unísono. Bueno, no perdamos más el tiempo, Akaji ve a pegar los carteles alrededor de la isla, mientras tanto yo voy a resolver las cosas con Littorio, decía Atago. Y puedo saber quién va a planear hacerle la entrevista. De eso me encargo yo, mientras que Atago habla con Littorio y Akaji reparte los volantes, yo me quedaré aquí a recibir a las solicitantes. Bueno, de ser así, creo que no habrá problemas si se trata de ti. Luego de los planes me dirigí con Akashi para recoger las ganancias del negocio mientras estaba ausente, mientras tanto Atago hablaba con Littorio respecto que la niña podría quedarse a vivir en la casa junto con sus hermanas, pero en la plática la italiana no estaba de acuerdo con esa decisión. ¿Puedo saber del por qué no quieres que tu hija viva en la casa, junto con sus hermanastras? Atago, sé perfectamente que no quieres saber nada de nosotros, y pensar de que mi niña se quede viviendo en su casa, bueno, es algo que no puedo aceptar, debido a lo que pasó realmente con esto, y tú sé que tampoco quieres que ella viva bajo el mismo techo, a pesar de que fuiste algo buena conmigo en darme un poco de ayuda monetaria mientras crío a mi hija. Sí, bueno, como sabes, las niñas supieron de lo que pasó y bueno, aceptan a la pequeña como su hermana menor y bueno, esa era la razón por la cual vine a hablar contigo, pero si decides que no es conveniente para ti en hacer eso, estás en tu derecho a hacerlo, yo solo les diré de la decisión que tomaste, ¿de acuerdo? Respondió Atago ya resignada, pero por dentro estaba feliz al saber que esa niña no viviría bajo el mismo techo.
Te lo agradezco, Atago, pero aún así las niñas pueden jugar y hablarse con normalidad y bueno también de que ella pueda ver a Otonasi de vez en cuando, ¿no crees?, decía Litorio. Entonces eso significa que tú también vas a tener que hablar con Otonasi en algunas ocasiones, ¿verdad? De ser eso posible, sí, ya que bueno también mi hija debe de pasar un tiempo con él y bueno yo también respecto a algunas cosas dificultades que tengo con la niña, pero esas cosas tú lo entiendes, ¿no?, decía Litorio con tono suave. Si es solamente sea con respecto a cosas de tu hija no hay problema con eso, pero si es por otra cosa más, me temo que ahí ya no te doy autorización. Solo será por mi hija, sabes bien que a Otonasi no lo considero mi tipo, pero solo te pido eso, Atago, si me lo permites. Bueno, acepto tu propuesta, solo procura que sean por momentos breves, y si Otonasi se preocupa del por qué le hables, solo dile que te di permiso de mi parte, ¿quieres?, respondió Atago. Mientras tanto con la Royal Navy Valorant estaba teniendo una pequeña reunión con Sirius. Entonces, ¿para qué me dijiste que viniera Valorant? Bueno, Sirius, como sabes la reina me dejó a cargo de la nación en su ausencia, por lo que tengo que pedirte un favor, o más que un favor, velo como una orden directa. ¿Y podría decirme de qué se trata? Espero que sea algo importante porque dejé algunos asuntos pendientes en la casa, respondió Sirius esperando una respuesta. Simplemente Valorant solo da un suspiro y dice, bueno, seré directa, como sé que anteriormente Otonasi se había enamorado de ti. Si te refieres a que me hagas a que salga Otonasi y que me dé un hijo, para que su majestad vuelva a tomar el trono, déjame decirte que me niego a hacer eso, decía Sirius, quien ya sabía de lo que estaba tramando Valorant. ¿Pero por qué? O bueno, dime qué hiciste para que Otonasi se enamorara de ti, para poder hacer un jodido plan. La verdad no sé cómo es que Otonasi se llegó a enamorarse de mí, o bueno, posiblemente quizás haya sido que había tenido mucho contacto con él cuando me enseñó a cocinar y en ayudarme en ganarme una reputación en la mesa real, pero Valorant, sabes bien que no puedes obligarnos a tener relaciones amorosas con nadie, eso ya es cosa personal. Pero ustedes no lo entienden, ya me siento cansada de estar tomando mucho papeleo, no sé cómo Elizabeth puede aguantar esto, pero por favor hagan el intento de, no sé, llamar la atención de la aunque sea, por favor háganlo por su majestad, mierdas. Lo siento Valorant, pero la relación entre Otonasi y yo, eso quedó en el pasado y si una vez intenté hacer que las cosas fueran como antes pero, preferí no hacerlo, respondió Sirius. Ah, no es cierto, ¿y qué hay de Belfast y la gorda? Quiero decir formidable, sé que ellas trabajan como sirvientas o niñeras en la casa de Otonasi, ¿crees que quizás ellas puedan? No Valorant, sé que estás pasando con mucho estrés, pero como te digo no puedes obligar a nadie en esto, ni siquiera su majestad tiene ese poder en nosotras. Y a pesar de eso ella se deprimió y renunció a su puesto, pero bueno yo ya no sé qué hacer. Lo mismo le dije a Jod de lo que te estoy diciendo y ella también se negó. Valorant solo da un suspiro de resignación para luego terminar diciendo, ya no sé qué más hacer, puedes irte Sirius, ya no te quito de tu tiempo. Esa misma noche, Valorant estaba teniendo pesadillas, respecto a las responsabilidades que le había dejado la reina. ¿Qué quieres que haga yo con esto? Ya estoy cansada de esas reuniones, cada día es la misma babosada. Acabas de decirnos que somos unas babosas. No, yo me refería a eso, lo que quise decir es de que, veo que eres una inútil al igual que las maids y las damas de honor, no puedo creer lo que no puedas hacer un simple papeleo. Oye enana, te dijimos que firmaras esto, ahora por tu incompetencia ya no tendremos más boca en nuestros cuarteles, y sabes lo que eso significa. De que ya no se pondrán a emborracharse a gusto. Veo que tenemos un payaso por aquí, sabes, en nuestra facción tenemos un lugar especial a los payasos como tú. Déjame presentarte, el lugar incógnito en donde residirás el resto de tus días. Tras eso Valorant se despierta de golpe, sudando desesperadamente tras la pesadilla, en eso Jod entra a la habitación viendo el estado de Valorant. ¿Pasó algo Valorant? La veo pálida, ¿tuviste pesadillas acaso? Desgraciadamente sí, Jod, ya no aguanto estar haciendo las responsabilidades de su majestad, voy a tener que ir con ella y tratar de convencerla a que vuelva de una maldita vez. Sabes bien que ella no quiere vernos, además dudo que Warspeed te deje hablar con ella en primer lugar. Bueno, en ese caso voy a tener que hablar con cierto pelotudo, y Jod voy a tener que buscar las fotografías de los archivos de su majestad también. ¿Fotografías? ¿Qué fotografías hablas? Respondió Jod con duda. Nada, creo que no debí haber dicho eso en voz alta, olvida lo que dije Jod, decía Valorant, quien ella ya está feliz esperando a que su loco plan tomara frutos.
Mientras tanto en casa, estaba en shock al ver el guardaespaldas que había contratado Prince. Dime que esto tiene que ser un jodida broma, ¿verdad? Para nada, cariño, además era la única que se presentó a la entrevista, decía Prince satisfecha por su decisión. Es que también no mames con los requisitos que puso Akagi, casi parecía indiscriminación, respondí. No te preocupes, Otonashi, te mantendré bien vigilado en todo lo que hagas. Y eso significa que también me vas a estar vigilando cuando esté en el baño, ¿verdad? Porque digo, una vez lo hiciste sabiendo que tenía un letrero en la puerta que decía no entrar. Vaya, así que la conoces bien, Otonashi, y eso me gusta. Yo apruebo que Haman sea la que te esté vigilando, decía Akagi feliz. En eso veo a Atagoi esperando una respuesta negativa de su parte, pero para mi desgracia también estaba conforme quien fuera la gata inútil quien me estaría cuidando en todo momento. Mientras tanto, don Dustland y Z23, Dustland finalmente se había rendido tras la apuesta que habían hecho en primer lugar. La verdad te compadezco, yo no sé cómo aguantas tanta estupidez. Jejeje, solo aguantaste 3 días, eso que me sustituiste en casi un fin de semana, ahora imagínate yo que tengo ahí casi 3 meses, ¿tú por qué crees que llego? Siempre me tomo unas cervezas. Pero viéndolo del lado bueno, yo no tendré que darte la mitad de mi salario, pero bueno, por tu paciencia de solo aguantar estos 3 días mientras que yo me relajaba, te dejaré mi salario de esta semana como compensación de haberte hecho trabajar ahí, decía Z23 apiadándose. No sé si tomarme esto como un insulto o un alivio. Ay, hablando de salarios, Dustland, es mejor que te pongas a salir a trabajar, porque durante tu ausencia Z23 y yo estuvimos hablando un poco y estamos ya decididas en ya no seguirte manteniendo. Sé que eres mi amiga, pero tampoco es que no te hagas responsable de ti misma, añadió Graf. Sabes, por ahí escuché que la casa de Otonashi estaba buscando un guardaespaldas, y viendo las responsabilidades no creo que sea tan difíciles para ti, y además tú cumples los requisitos que piden de no pechugonas, decía Z23 con burla. Jajajajaja, cuye gracioso, aunque siendo sincero esos requisitos suenan un poco discriminatorios, pero, la verdad mejor consigo trabajo por mí misma. Muchas gracias por la sugerencia, pero no. Ay, por cierto, Z23, a los malditos squinkles de tu clase les encargué una exposición en equipos para el viernes, así que hay suerte en calificarlos y luego me cuestas sobre qué ridículos exponen en clase, diciendo Dustland en tono burlón sabiendo que ahora su compañera regresaría a su infernal trabajo. Más bien me gustaría que me acompañaras ese día, para que veas cómo yo le hago para lidiar con esos chiquillos, decía Z23. Y así pasó el tiempo hasta llegar el día viernes, los estudiantes exponían su trabajo en clase y como era costumbre, por lo general se trataba de puras tonterías de niños. Finalmente llegó el equipo que está formado por Amagi, Akagi, Prince, Boogie y la pequeña Litorio. Buenos días, clase, el día de hoy vamos a exponer el tema sobre el arte y su mensaje a la civilización. Oh, vaya qué tema tan interesante, ya había perdido fe en esta maldita escuela, decía Dustland. Y como muestra de nuestra exposición vamos a poner de ejemplo a nuestras dos maestras, la señorita Z23 y Dustland. Como verán, ellas antes han dejado un buen legado para nosotros, para su admiración. Tenemos la maestra en Venga mi alegría, a esta la llamamos En ¿Dónde está mi conejita? Y mi favorita, admíreme lo inalcanzable que soy, decía Boogie, quien pasaba fotografías personales de Z23 en plena clase. Oye, ¿de dónde sacaron eso? Espera, ¿acaso tú también saliste en esas revistas? Oye, no es lo que tú crees. Y ahora que sigue, de que aceptaras también el dinero de esos tipos para hacerlo con ellos, me creo la de Prince en hacer esa clase de fotografías, pero tú. No se preocupe, señorita Dustland, nosotros también tenemos un arte conceptual de usted misma, a la cual la hemos puesto como, al llamado de mi amo y seré toda suya, decía Akagi, quien ella mostraba una pequeña fotografía. ¿Pero qué carajos? ¿De dónde sacaron estas fotografías? Decía Dustland. Las sacamos del cuarto de mi Patty, y tiene muchas de ellas, decía Prince. Pero no se ponga mal, señorita Dustland, también tenemos una de usted en tamaño grande, decía Boogie, que en el proyector pone una fotografía de una revista donde salía Dustland en traje de conejita. Espera, tú también hiciste contenido en esas revistas, y me dices que yo soy la enferma, reclamaba Z23. Olvídalo, Z23, y ustedes se van a quedar aquí castigas hasta que venga el pendejo de su papá a hablar con nosotras, respondió furiosa Dustland. Pero si nos quedamos aquí no vamos a poder hacer las tareas. ¿Qué tareas ni qué nada? Esta vez no va a haber tareas, con el castigo va a ser más que suficiente, decía Z23 uniéndose al enojo de Dustland.
Y así pasaron las horas hasta llegar el fin de clases, y como era de esperarse, me llamaron de la escuela por un reporte de las niñas, y como era obvio la Jamón me tuvo que acompañar. ¿Puedo saber por qué me llamaron? Verás Otonasi, para ponerte en contexto el día de hoy les encargamos a los estudiantes que hicieran una exposición de algunos temas de su interés, y verás tus hijas expusieron algunas cosas algo delicadas y un tanto personales ¿sabe? ¿Y puedo saber qué fue lo que pasó porque, hasta ahora no me has dicho nada Nini? Deja de crimen Nini, y solo dime cómo es que tienes estas clase de fotografías de nosotras, decía Z23 quien ella había aventado algunas fotografías y revistas donde estaba ella y Dustland. Al ver esto Jamán también se molesta y añade, veo que aún no se te ha quitado lo pervertido, a pesar de tener a 3 mujeres para ti solo ¿verdad? Tú cállate gata de mierda, miren en primer lugar no sé por qué mis hijas sacaron estas cosas en clase, y en segundo lugar y más importante estas fotografías y revistas no son mías, sino de Prince, si vas a reclamarme algo dile eso a ella, aunque si me permites decir nunca me imaginé que tú sabiendo de cómo eres nunca pensé que hicieras esta clase de contenido. Al escuchar mis palabras, todas se quedan en shock al saber que la dueña de estos materiales era una mujer, un par de segundos más tarde Dustland rompe el silencio añadiendo, si yo también me quedé impresionada cuando lo vi esas fotografías hoy en la clase ¿sabes? Tú cállate Dustland, que tú también no estás exenta de esto, mira Otonasi por favor te pido que disciplines a tus hijas ¿quieres? Yo me encargaré de eso después, si es todo lo que tenían que decirme en ese caso me paso a retirar, con su permiso. Al salir de escuela me encontré con Litorio y la niña como si me estuvieran esperando, a lo que mi intuición no me mentía porque al verme se acercó para saludar. Oh mira Otonasi, si no es más que el peor error que has cometido desde que llegaste aquí, aún me sorprende que lo hayas hecho con esas mujeres presumidas. Jamás si vas a ser mi guardaespaldas, te voy a pedir de favor de que te calles y que no me hagas enojar ni estresarme, porque no puedo darme el lujo de hacer eso por mi maldita enfermedad, respondí para que se callara. Tú no me das órdenes, la que me contrató fue Prince y no tú, así que la única que puede decirme cómo hacer el trabajo es ella y no tú. Sí pero el sueldo que te da, es de mi dinero tarada. Hola Otonasi, qué bueno es verte. En eso Litorio ve a su hija y dice, vamos pequeña saluda a tu papá. Él es mi papá, respondió la pequeña. Así es niña, este pendejo que ves aquí parado es tu papá, remalcó Jamán. Cállate maldita enana, como sea, así que dime Litorio qué necesitas. Bueno quería hablar contigo, respecto a algunas cosas que me comentó Atago y además sobre la niña si no te importa sabes. Tras esto accedí a hablar con Litorio, por lo que para que nuestra plática fue más amena planeamos ir a comer. Bien puedo decir que Atago te mencionó sobre de las otras, descubrieron que la pequeña Litorio también es su hermanastra ¿verdad? Atago me contó todo, además también sé que las otras niñas ya se acoplaron a mi hija, pero más que nada es necesario que Jamán esté sentada en la misma mesa que nosotros. Si lo que pasa es de que, me impusieron un poco más de vigilancia cada vez que salga de casa por ya sabes, lo que pasó por la estupidez que nos metió Illustrius, pero solo ignorara. Oh, así que fuiste la seleccionada de la solicitud que había visto en la tienda de Akashi. Sí pero solo fue seleccionada porque era la única que se presentó para el puesto nada más, respondí. Oh bueno, pues ya ni hablar, bueno a lo que iba, como sabrás me pidieron que mi hija se quedara bajo tu techo, pero le mencioné a Atago que no aceptaría en que ella estuviera ahí, por razones más que obvias. Pero eso no significa que tú no puedas ver a esta pequeña, y ni hablar de sus otras hermanas. Sé que lo que pasó no fue culpa tuya pero, como sabes criar a una niña sola no es fácil y le comenté a Atago que, tú también pasarás tiempo de calidad con ella, a lo cual Atago aceptó pero quisiera saber también tu opinión sobre lo que te estoy planteando. Hazte responsable de tus acciones pervertido, decía Jamán interrumpiendo. Y a ti te voy a pedir de que cierres tu maldita boca Jamán, le respondí furioso al punto que sin querer llamé la atención del restaurante. Sí bueno mira, si Atago no se opone a la idea de pasar tiempo con la pequeña, yo tampoco debería tenerla así que no hay problema, ¿te parece si este fin de semana la llevo a los juegos mecánicos? ¿Qué dices pequeña, te gustaría subir con tu papi el fin de semana? Yo sí quiero jugar, y subir al carrito de velocidad con mis hermanas, respondió. Bueno eso ya se resume con un sí, así que nos vemos mañana Litorio. De esto nos despedimos, y al momento de salir Jamán se me echa en cara de insultos. ¿Sabes nada de esto te hubiera pasado si no fueras tan pervertido o permisivo con las mujeres? ¿Sabes una cosa Jamán? Desde el día que llegué a este mundo tú no caíste bien y ahora después de todo lo que he hecho aún me sigues odiando, dime acaso aún estás enojada porque entraste al baño sabiendo que tenía un letrero que decía de no entrar. No te hagas el iluso, sé claramente que estabas ahí para ver mi cuerpo desnudo. Ay por favor, como si estuvieras tan buena.
¿Qué estás insinuando? Lo que oíste enana inútil, ¿crees que me interesa verte? Para tu información he visto y probado mejores pedazos de carne que de lo que tú jamás vas a tener en tu vida, y aún con magia sería imposible, así que jódete. Por lo que veo solo eres un machito opresor, blanco heterosexual privilegiado, que cree que por tomar a Ron solo por unos minutos ya se cree el muy hombre. ¿Qué mierda? ¿En qué momento se convirtió esta discusión sobre géneros? ¿Que acaso eres feminista? Y que si lo soy, además deberías hablarme con más respeto, porque por mí fuera le puedo decir a las demás de que andas viendo otras mujeres, y sabes que tengo la razón por la que yo te vi que dormiste con Yorktown, y si no fuera suficiente a mí me van a creer más por el simple hecho de ser mujer. En primer lugar, tú no deberías de hablarme de esa manera y segundo, lo que pasó entre Yorktown y yo no es de tu incumbencia, ¿quieres? O yo tengo muchas armas bajo mi manga, y más te vale que me empieces a respetar, ¿quieres? No vaya a ser de que te obliguen a dormir en la calle otra vez. Malditas leyes a favores de la mujer, ¿qué debería hacer yo en un momento como este? Vamos, piensa, piensa, piensa. ¿Sabes lo que piensa de ti, Haman? A pesar de que eres fastidiosa, eres una puta sin remedio. ¿Cómo me llamaste, imbécil? A mí no me digas nada, si quieres háblale a mi mano. Tras esta enorme tensión que había entre Haman, Valiant solo no ve y dice: es un mal momento, para hablar contigo, Otonasi. Valiant, qué raro verte por aquí afuera. Si solo quería darme un respiro después de las responsabilidades que me dejó su majestad. Oh, así que tú eres la sustituta de la reina, ¿y puedo saber qué fue lo que le pasó? Pregunté curioso. Bueno, nada importante, solo quería darse unas vacaciones como cualquier persona, pero dejando eso de lado, Otonasi, vine aquí porque quiero hablar de algo importante contigo y espero que me ayudes con esto, si no te importa. ¿Puedo saber de qué se trata? Quiero decírtelo pero a solas, ya que es algo delicado y no me gustaría que alguien más se enterara entre tú y yo, decía Valiant. Haman frunció el ceño y se cruzó de brazos. Si tienes algo que decir, dilo aquí mismo, respondió con su típica actitud desafiante. Valiant suspiró con visible molestia y me miró esperando mi decisión. Haman, por favor, déjanos hablar. Y no te hagas ideas raras, no voy a hacer nada descabellado con ella. Le dije con firmeza. Haman chasqueó la lengua y me lanzó una mirada de desconfianza, pero finalmente retrocedió unos pasos y se quedó de brazos cruzados, observando desde la distancia. Valiant y yo caminamos unos metros lejos del restaurante. Una vez que consideró que estábamos lo suficientemente apartados, me miró directamente y dijo sin rodeos: quiero proponerte matrimonio. Disculpa, pero qué pedo, parpadeé, procesando sus palabras. No me malinterpretes, añadió rápidamente, levantando una mano. No estoy diciendo que te cases conmigo, sino que te estoy ofreciendo la posibilidad de casarte con cualquier mujer de mi facción. Mi expresión pasó de la sorpresa al escepticismo. Déjame ver si entendí bien, ¿me estás ofreciendo a cualquier chica de la Royal Navy para que me case con ella? ¿Puedo saber del por qué esta propuesta tan extraña, y más viniendo de ustedes? Bueno, sé que has tenido problemas con nosotros, como Sirius y actualmente con Illustrius en el problema que te metió, pero solo quiero decirte que no todas somos así, y no quiero que tengas una mala imagen de nosotras, y como ofrenda me gustaría. Valiant, ya me hicieron esta misma oferta antes, le contesté interrumpiéndola. Judson me propuso lo mismo con las chicas del Imperio Dragón, y le respondí lo mismo que te diré a ti, no estoy interesado en ese tipo de acuerdos, y las cosas con Sirius son cosa del pasado. Dije al final, con un tono más serio, no es que tenga algo en contra de la Royal Navy, simplemente no he estado interesado en relaciones porque no le he dado tiempo a esas cosas. ¿Pero qué hay de Atago, Akagi y Prince, que tú no te les declaraste o algo parecido? Resonaba Valiant en la dudosa respuesta. Las mujeres que están conmigo, bueno, ellas están aquí porque ellas mismas quisieron estar conmigo. No porque yo haya salido a buscarlas, ni porque alguien me las ofreciera como si fueran un premio. No entiendo, bueno, ya ni hablar, bueno, te dejo, yo tengo que retirarme, decía Valiant resonando su voz de resignación. ¿Pero por qué me preguntas esto? Pregunté antes de que se fuera. No, no es nada, solo lo pregunté solo por curiosidad, es todo, no te lo tomes personal, decía Valiant que aceleró el paso yéndose por el camino. Haman, que había estado observando todo desde la distancia, se me acercó con una expresión sospechosa. ¿Y bien? ¿Qué quería la princesa pomposa esta vez? Solté un suspiro, sintiéndome más cansado de lo que debería después de una simple conversación. Nada importante. Solo una propuesta que rechacé. Haman me observó por unos segundos, luego se encogió de hombros. Más te vale que no estés ocultando algo raro.
Rodé los ojos y empecé a caminar de regreso a casa, dejando atrás la extraña propuesta de Valiant. Al llegar a casa, les comenté a toda la familia de los planes que había hecho con Litorio. Las niñas se emocionaron al saber que este fin de semana no iban a hacer tarea gracias a la travesura que hicieron en la exposición de mostrar fotografías de sus maestras, pero en el lado de los adultos Akagi, no estaba segura si dejar que las niñas pasaran tiempo con su hermanastra Litorio. No estoy segura de que sea buena idea, dijo Akagi con el ceño fruncido. No creo que sea apropiado que las niñas pasen tiempo con ella. Vamos, Akagi, intervino Atago, cruzándose de brazos, deja de lado esos malos pensamientos, no es como si pudieras hacer algo al respecto. Aún así, Akagi desvió la mirada, incómoda. Mira, ni yo estoy completamente de acuerdo con esto, admitió Atago, pero sabemos que es lo mejor. No podemos cambiar lo que ya pasó. Además, Otonashi no estará solo, su guardaespaldas estará con él, así que no pasará nada malo. Akagi permaneció en silencio, sin terminar de aceptar la idea. Sabes que no permitiré que pase nada fuera de lugar, le aseguré, mirándola a los ojos. Ella suspiró pesadamente y, aunque no parecía contenta, no dijo más al respecto. Mientras tanto, las niñas se fueron a sus habitaciones a dormir, esperando ansiosamente el día siguiente. El día había llegado, y tal como lo habíamos planeado, me reuní con Litorio y su hija en el parque de juegos mecánicos. Sin embargo, no solo ellas estaban allí. Para mi sorpresa, las amigas de las niñas también se habían unido al grupo. Apenas vi la cantidad de niñas que esperaban ansiosas en la entrada, me crucé de brazos y dije con firmeza: si creen que voy a pagarles la entrada a todas, están locas. Qué tacaño eres, y eso que estás podrido en dinero. Yo no tengo problema en pagar la entrada, tengo dinero de sobra, intervino Mutsu con una sonrisa confiada. ¿Puedo saber de dónde sacaste dinero? Pregunté, confuso. Mutsu se llevó una mano a la cadera y con tono de autosuficiencia respondió: bueno, al ser la hermana de Nagato, digamos que tengo acceso al dinero de la tesorería de la isla. O sea que robaste el dinero de los impuestos de todos, típico de familias políticas, dije incrédulo. Más bien yo lo llamaría tomar prestado, corrigió Mutsu con aire de superioridad. No es robar si se va a gastar aquí mismo en la isla. Es economía básica. Litorio suspiró y le señaló con el dedo. No, niña, eso se llama robar y es malo. Solo si te atrapan con las manos en la masa. Pero en este caso no fue así, entonces no cuenta, replicó Mutsu con una sonrisa traviesa. Pero ya dejemos de discutir, quiero ir a divertirme. Y sin esperar respuesta, corrió hacia la entrada del parque, dejando a los demás con una mezcla de incredulidad y resignación. Estoy rodeado de criminales, murmuré mientras sacaba la billetera, sabiendo que, de un modo u otro, terminaría pagando algo ese día. Litorio simplemente rió y puso una mano en mi hombro. Ánimo, apenas está empezando el día. Yo solo suspiré, algo me decía que esta jornada iba a ser más caótica de lo que imaginaba. Pollos gigantes. Exclamó Amagi, moviendo la cola de emoción. Conociéndola demasiado bien, la miré con seriedad y le hablé con voz firme. Amagi, ya hemos hablado de esto, no vas a atacar a los manjus, si intentas comértelos otra vez, te voy a castigar severamente. ¿Entendido? La pequeña bajó las orejas y respondió con voz apagada. Sí, papi, no atacaré a los pollos gigantes. Antes de que el momento se prolongara, Litorio intervino con su entusiasmo característico. Dejemos el melodrama y vayamos al juego más popular. La montaña rusa nos espera. ¿La montaña rusa? Jamán, que hasta ese momento había caminado con tranquilidad, se detuvo de golpe. Litorio giró sobre sus talones y la miró con una sonrisa burlona. ¿Qué pasa, Jamán? ¿Acaso te dan miedo las alturas? No, no me da miedo, replicó enseguida, cruzándose de brazos. No pude evitar soltar un comentario sarcástico. No sé, yo diría que sí le da miedo, ¿quién lo diría? Una enana que, además de ramera, también es una gallina. Jamán se giró de inmediato, furiosa, con las orejas bien erguidas. No soy una gallina. Y para que te quede claro, voy a ir en el primer vagón para que veas. Dicho esto, marchó con paso firme hacia la fila del juego mecánico. Pasaron unos minutos mientras avanzábamos entre la multitud. Cuando finalmente tomamos asiento, el tren comenzó a subir lentamente por la primera pendiente. Jamán, que había insistido en ir en el primer vagón, se aferró con fuerza al pasamanos, sus orejas temblando ligeramente. Miró de reojo hacia un lado y vio cómo el suelo quedaba cada vez más lejos. ¿Qué pasa, Jamán? ¿Acaso tienes miedo? Le dijo Boogie con una sonrisa burlona. No tengo miedo. Estas cosas no son nada para mí, intentó decir con voz firme. Pero antes de terminar la frase, el vagón alcanzó la cima, y cayó en picada.
Todos gritaron de emoción mientras el viento azotaba sus rostros, pero Haman no gritó de emoción sino de terror. Después del frenético recorrido en la montaña rusa, terminamos sentados en una banca para recuperar el aliento. Haman, aún temblando, abrazaba sus rodillas, su cola erizada por la experiencia, en cuanto a mí, estaba inclinado sobre un bote de basura, vaciando lo poco que había comido en el día. Parece que, además de evitar el estrés, también debo evitar cualquier cosa que implique demasiada adrenalina, murmuré con voz débil, limpiándome la boca con la manga. Littorio, que estaba a mi lado, me extendió una botella de medicina para el mareo con una sonrisa divertida. Si gustas, podemos finalizar esto aquí para que puedas descansar, Otonashi. Negué con la cabeza, tratando de recuperar la compostura. No, estoy bien, solo que voy a procurar no subirme a juegos extremos, no vaya a ser que pase algo peor aquí. La pequeña Littorio soltó una risita traviesa y se cruzó de brazos. Papi ya se está haciendo viejo. Bueno, niñas, su papá no podrá subirse con ustedes a todos los juegos, pero eso no significa que no puedan seguir divirtiéndose. ¿Por qué no eligen otro juego? Mutsu, quien había permanecido callada hasta ese momento, levantó una mano con entusiasmo. Podemos ir a las carreras de barcos. Escuché que las inauguraron hace poco. Littorio sonrió y asintió. Suena como una gran idea. ¿Te parece bien, Otonashi? Me enderecé lentamente y respiré hondo, aún sintiendo náuseas. Siempre y cuando no implique que me lancen al agua, estoy de acuerdo. Las niñas celebraron la decisión y comenzaron a tirar de Littorio para que las guiara al siguiente juego. Al llegar, las niñas subieron emocionadas a las lanchas y tomaron sus posiciones en la línea de salida. Al sonar la bocina, arrancaron con fuerza, surcando la pista de agua mientras las olas salpicaban a su paso. Observando la escena, no pude evitar hacer un comentario en voz alta. ¿Un barco conduciendo un barco, o sería un barco elevado a la segunda potencia? Littorio, de pie a mi lado, soltó una risa ligera y negó con la cabeza. A veces me pregunto cómo funciona tu mente, Otonashi. Mientras tanto, en la pista de carreras, Mutsu estaba llevando su lancha al límite, acelerando más de la cuenta. Soy la más rápida del océano. Gritó con entusiasmo. La velocidad excesiva hizo que perdiera el control y su lancha se estrelló contra la pared del circuito, dando varias piruetas en el aire antes de aterrizar nuevamente en el agua. Afortunadamente, las lanchas estaban diseñadas para resistir impactos, así que Mutsu salió ilesa aunque bastante aturdida. «Wow, otra vez», dijo con una sonrisa emocionada, ignorando la lógica del peligro. Pero lo más curioso estaba ocurriendo en otro lado de la pista. La pequeña Akagi, con el ceño fruncido, examinaba detenidamente el tablero de control de su lancha. «Con razón voy tan atrás», murmuró para sí misma. Entonces, su mirada se iluminó al ver una letra en el tablero. «Ah, pero claro. Si le pongo la R de rápido, iré más allá de la velocidad de la luz». Con total confianza, movió la palanca a la posición R. De inmediato, su lancha empezó a moverse pero en reversa. «¡No!», gritó mientras veía cómo todas las demás la adelantaban. Después de una intensa competencia llena de giros inesperados, saltos accidentales y una Akagi atrapada en la lógica alternativa, la carrera llegó a su fin. Luego de un rato decidimos comer en un restaurante que tenía unos arcades, como era de esperarse en esos lugares solamente había comida rápida en el sitio, por lo que decidimos irnos por lo más básico. «¿Puedo preguntarles por qué les gusta hacer aberraciones a la comida de otras culturas?», decía Littorio. «¿Te refieres a que le ponen piña a la pizza?», respondí. «Sí, bueno, la verdad no sé qué le ven de apetitoso a eso, combinar lo dulce con lo salado es asqueroso». «Bueno, en cierta parte, te entiendo. El lugar donde yo vengo, había un país donde decían que era la verdadera comida auténtica de mi cultura, pero nada que ver, y lo peor es de que había mucha gente que realmente creía en esas cosas. ¿Y a ti no te molesta eso?». «Bueno, en parte, pero ¿qué más podemos hacer? Cada quien es libre de comer lo que se le da la gana, y siendo sincero nosotros tampoco estamos exentos en modificar algunas recetas de otros países, como por ejemplo en el caso tuyo que dicen que el capuchino solamente se come en la tarde, mientras que para mi opinión podría tomarlo en la mañana ya que bueno, a fin de cuentas, es solamente un café dulce nada más, pero lamentablemente habrá personas que te criticarán por hacer una otra cosa. Yo prefiero seguir con las tradiciones culturales de mi país, son mejores. Bueno, cada quien lo suyo, aunque tampoco no estaría más que probar las cosas distintas de vez en cuando, pero solamente es mi opinión». «La pizzas con piña sabe rico», decía la pequeña comiendo un trozo de pizza. «Littorio, escupe eso, escúpelo. Jejejeje, deberías dejarla de probar otras cosas, ¿sabes? No le va a hacer daño».
Sí, pero no de estas cosas, la pizza es sagrada, ¿sabes? Entiendo que sea tu patrimonio, pero tienes que dejar esos prejuicios a un lado. Eso lo resolveré después, ahora solo me dedicaré en educarla con la cultura de mi nación. Y así pasamos el tiempo juntos hasta que el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando Litorio se ofreció a llevarse a las niñas a casa, mientras que me quedaba con Hamán para recuperar fuerzas, el cansancio pesaba en mis piernas y la presión en mi cabeza me hacía sentir mareado. Espero que le digas a Prince que me dé un aumento por soportar este tormento y más, por subirme a esa maldita montaña rusa, gruñó Hamán con los brazos cruzados y una expresión de fastidio. ¿En serio te vas a poner así? Será mejor que te calles y me des mi medicina, respondí, apoyándome contra una baranda para no perder el equilibrio. Hamán me miró con burla y una sonrisa sarcástica se dibujó en su rostro. Oh, claro que no, ahora que me acuerdo me insultaste diciéndome ramera, si quieres tu medicina, tendrás que disculparte. Sentí como la furia se acumulaba en mi pecho, mi cuerpo ya estaba al límite y no tenía tiempo para los caprichos infantiles de Hamán. Deja de ser tan delicada y dame mi medicina, no estoy en condiciones de discutir contigo. Hamán tomó la caja de la medicina, la sostuvo frente a mí, pero antes de que pudiera tomarla, la dejó caer al suelo. El frasco golpeó la acera y se rompió en 1000 pedazos, esparciendo el medicamento por todas partes. Un escalofrío de rabia me recorrió el cuerpo. ¿Qué demonios tienes en la cabeza, estúpida? Le grité con la voz cargada de ira. Hamán me miró con satisfacción, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en el rostro. Eso te pasa por no disculparte. Además, ¿tienes dinero para comprarte otra, o no? Algo dentro de mí se rompió, el agotamiento, el dolor, la frustración, todo explotó de golpe. Escúchame una cosa, solamente eres una patética idiota, por eso la Unión Águila no te llamaban en las peleas, ni siquiera tus hermanas y eso que son tus familiares, mírate sola, eres una ridícula enana inmadura y maldita pusilánime, nunca he conocido a nadie con falta de atención más desgraciado falto de atención y totalmente insoportable, jamás en toda mi vida y es un gran decir, porque sabes que cuando llegué aquí, fui torturado por la Royal Navy, y te dijo algo Yorktown tuvo razón al menos en algo tú, eres el maldito cáncer de tu facción y maldita sea quisiera decir que morirás sola pero esa es una gran ironía, tú no puedes morir y tengo que aguantarte, dime acaso tengo algo más que decir bocona. Al escuchar mis insultos, Hamán con el rostro rojo de furia, me lanzó una patada directa al estómago. El impacto me sacó el aire de los pulmones y caí de rodillas al suelo, sujetándome el abdomen mientras el dolor me recorría como un rayo. ¿Qué carajos te pasa? Espeté entre jadeos, intentando recuperar el aliento. Hamán me miró con una expresión de satisfacción y orgullo. Eso te pasa por insultarme, replicó con desdén, cruzándose de brazos. Mi rabia se intensificó, sentía mi sangre hervir, mi pulso acelerarse, mis manos temblar, la presión en mi pecho aumentaba como si una garra invisible me estuviera estrujando el corazón. Y entonces, el dolor golpeó con una fuerza devastadora. Un grito desgarrador escapó de mi garganta mientras me llevaba la mano al pecho, el mundo a mi alrededor comenzó a tambalearse. Mi visión se tornó borrosa y un sabor metálico inundó mi boca. Tosí con fuerza y sentí como un hilo de sangre se deslizaba por mi labio. Hamán dio un paso atrás, parpadeando con sorpresa. ¿En serio te vas a poner así, Otonasi? Su tono aún tenía un dejo de burla, pero la inseguridad en sus ojos la delataba. Levanté la mirada con dificultad, mis labios temblaban por el esfuerzo de hablar. Miserable Hamán. No te quedes ahí como una maldita idiota, ayúdame a ir al hospital. Al ver la sangre en mis labios, su rostro se tornó pálido. Sus orejas, antes erguidas en desafío, se aplanaron contra su cabeza. Sus manos temblaron levemente y luego, de repente, giró sobre sus talones y salió corriendo. El mundo giró a mi alrededor. Sentí mi cuerpo desplomarse sobre el pavimento frío, mi respiración errática y entrecortada. Todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, el techo blanco del hospital fue lo primero que vi. El sonido rítmico de una máquina monitoreando mis signos vitales llenaba la habitación, junto con el murmullo apagado del aire acondicionado. Intenté moverme, pero un peso en mi pecho me lo impedía. Giré la cabeza y vi Graf Zeppelin estaba sentada en una silla junto a la cama, con los brazos cruzados y los ojos cerrados. Su rostro era una máscara de seriedad, pero sus dedos tamborileaban levemente contra su brazo, un gesto de impaciencia o preocupación. Al sentir mi movimiento, abrió los ojos y me miró fijamente. Por fin despiertas su voz, aunque firme, tenía un matiz de alivio apenas perceptible, ¿te das cuenta de lo cerca que estuviste de no volver a vivir? Por suerte te encontré. ¿Cómo llegué aquí?
Pregunté con la voz áspera. Graf se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Te encontré tirado afuera de mi trabajo en el parque mecánico, respondió con un tono seco, pero con un atisbo de preocupación. Estabas convulsionando, así que tuve que cargarte y traerte aquí. Gruñí por lo bajo y me pasé una mano por la cara. Esa maldita Hammond me dejó a mi suerte. Pestal, que estaba revisando los monitores a mi lado, frunció el ceño. ¿Me estás diciendo que Hammond te dejó ahí en ese estado? Solo tuve una discusión con ella, no se lo tomó bien y decidió vengarse tirando mis medicinas. Cuando me vio doblado de dolor simplemente se fue. Graf golpeó con los nudillos el reposabrazos de su silla, su expresión se endureció aún más. ¿Así que ella te dejó para que murieras? Básicamente, sí, y supuestamente ella era mi guardaespaldas que contrataron para que me cuidara. Vaya mierda. Pestal exhaló con frustración. Bueno, tendré que hablar con ella, pero tú, no pienses en salir de aquí por un buen rato. Ignoré su advertencia y me incorporé un poco, aunque el dolor en el pecho me hizo jadear y recostarme otra vez. ¿Alguien sabe dónde está esa mocosa? En cuanto la encuentre, la voy a despedir. Pestal, por su parte, negó con la cabeza. No sé dónde está, pero resolver esto con más enojo solo empeorará las cosas. Justo en ese momento, la puerta de la sala de urgencias se abrió de golpe y entraron Atago, Prince Eugen y las demás. Otonasi. Exclamó Prince, visiblemente preocupada. Aman nos dijo que te trajo al hospital. ¿Así que esa enana mentirosa les dijo eso? Prince parpadeó, confundida. Sí, ella fue quien nos avisó. ¿Por qué dices que es mentira? Antes de que pudiera responder, Graf, que hasta ahora se había mantenido en silencio, se levantó de su asiento y cruzó los brazos. Porque no fue ella quien lo trajo, yo fui quien lo encontró tirado afuera del parque y tuve que traerlo hasta aquí. ¿Qué demonios? Murmuró Atago. Me gustaría que la despidieras, Prince, continué, mirándola con seriedad. Esa mocosa me detesta, y mira, fue tan inútil que ni siquiera tuvo la decencia de traerme al hospital. Si no fuera por Graf, posiblemente habría muerto en la calle. Si la despedimos, ¿quién se va a encargar de cuidarte? Yo mismo contrataré a otra persona, respondí sin titubeos. ¿Y por qué quieres contratarla tú? Y para rematar es mi salud y mi dinero después de todo, ¿o qué? No me digan que van a contratar a otra inútil. Será mejor que hablemos de esto en casa y con más calma, dijo Atago mientras traía una silla de ruedas para que pudiera moverme sin problemas. Sin muchas opciones, acepté. Nos preparamos para salir del hospital, y justo antes de marcharnos, Prince se giró hacia Graf Zeppelin. Gracias por traerlo, Graf. No tienes que agradecerme, pero ten por seguro que este favor no te saldrá gratis. Prince soltó una risa ligera. Algún día te lo pagaré, tal vez con una salida a un bar o un día en un spa. El tiempo lo dirá. Pero, Prince, en serio considera la opinión de Otonasi sobre despedir a esa enana de Hammond. Lo que hizo no está bien y lo sabes. Lo tendré en mente. Nos vemos, Graf. Dicho esto, se marchó del hospital. Esa misma noche, en otro rincón de la isla, la atmósfera estaba cargada de tensión dentro del salón de reuniones de la Royal Navy. La voz de Hod resonó con incredulidad. ¿Hiciste qué cosa? No se lo tomen tan personal, respondió con indiferencia. Además, Otonasi se negó a la propuesta que le hice. Hod la miró con indignación. Ese no es el punto. Nos ofreciste como si fuéramos simples monedas de intercambio. Valiant exhaló con frustración, pasando una mano por su rostro. ¿Y qué querían que hiciera? Ya no soporto seguir cargando con el trabajo de la reina, solo quería que mi tormento terminara y que su majestad volviera a tomar el mando otra vez. Además, ¿por qué Otonasi no se ha interesado en alguna de ustedes? ¿O por qué ninguna de ustedes ha hecho algo al respecto? No sé si sea por la estupidez de la hermana de la gorda o por la torpeza de Sirius, que él no quiera nada de nosotras. Oye, ¿acabas de llamarme gorda? Preguntó Formidable con el ceño fruncido. Valiant la miró sin pizca de arrepentimiento. Sí, gorda. Te hablo a ti. Formidable se puso de pie de golpe, pero Valiant continuó antes de que pudiera decir algo más. ¿Qué vas a hacer? ¿Aplastarme como la drogadicta de Neptune? Porque si lo vas a hacer, me harías un favor en terminar con este maldito tormento. Con un grito de furia, Valiant tomó los papeles del escritorio y los arrojó al suelo con violencia. Pero no se detuvo ahí. Su rabia seguía creciendo, como un incendio incontrolable. Tomó la silla más cercana y la lanzó contra la pared, haciendo que se astillara en el impacto. Luego, agarró un jarrón decorativo y lo estrelló contra el suelo, esparciendo fragmentos de porcelana por toda la habitación. Estoy harta de esto. Maldita sea. Olvídenlo, murmuró con voz quebrada. Es un hecho que no servimos para esto. Las demás Kansen la miraban en silencio, aún procesando lo ocurrido.
Tal vez la reina tenía razón, somos inútiles en este asunto. Se llevó una mano a la frente, masajeándola con frustración. Ya no aguanto más, mi cabeza me está matando. Se puso de pie con dificultad y se dio la vuelta. Me voy a dormir, mañana le pediré a los manjus que reconstruyan todo lo que destruí sin decir nada más. Salió del salón, dejando a las demás en un tenso silencio, rodeadas por el caos que había dejado atrás. De regreso en casa. Nos encontrábamos reunidos en la sala, enfrascados en una discusión sobre quién contrataría a la nueva guardaespaldas. En un intento por evitar más peleas, decidí proponer un método más diplomático. Bien, haremos esto de la forma más justa posible. Este método se usa cuando alguien es seleccionado para marchar en el ejército. Todos prestaron atención mientras sacaba una caja con varias pelotas dentro. Cada uno sacará una pelota al azar, el que obtenga la pelota blanca será el encargado de contratar a la nueva guardaespaldas. Sin más, cada quien metió la mano en la caja y sacó una pelota. Hubo un breve silencio mientras todos observaban sus elecciones, para mi sorpresa, y la de los demás, la que había sacado la pelota blanca fue Amagi. Akagi frunció el ceño de inmediato. ¿Qué va a saber una niña sobre contratar a una persona? Espetó con incredulidad. Yo simplemente me encogí de hombros, con una sonrisa burlona. Prince contrató a una inútil, así que para mí da lo mismo que contrate una de ustedes. No te preocupes, papi, he visto muchas películas y sé muy bien qué tipo de personas podrán cuidarte sin problemas. Al día siguiente, nos reunimos en la sala de la casa, esperando a que Amagi nos presentara a las nuevas guardaespaldas que había seleccionado. Para nuestra sorpresa, se trataba de dos Kansen del Parlamento del Norte. Atagot frunció el ceño, claramente confundida. Amagi, ¿estás segura de que quieres que ellas cuiden de papá? Amagi sonrió con total confianza y señaló a las dos recién llegadas. Por supuesto. Como les dije, he visto muchas películas y, solo mírenlas, tienen cara de malas y se ven rudas. Ellas cuidarán bien de papi. Además, dos son mejor que una. Gangut cruzó los brazos con orgullo y asintió. No se preocupen, cuidaremos bien de Otonashi y no dejaremos que le pase nada. Fue entonces que noté a la otra Kansen y entrecerré los ojos. Oye, Chapayev, ¿tú no trabajabas en el restaurante? Chapayev se llevó una mano a la nuca con una sonrisa algo incómoda. Digamos que renuncié por motivos personales. Como estaba buscando trabajo, tu hija me hizo una oferta y acepté. Antes de que pudiera decir algo más, Akagi entrecerró los ojos y cruzó los brazos. ¿Qué garantía me dan de que no dejarán que este mongoloide se vaya con otra más? Gangut sonrió con confianza y sacó unas gruesas cadenas de su equipo. Ah, no se preocupe por eso. Si alguna intenta pasarse de lista, como Litorio, para eso tenemos estas cadenas. Chapayev añadió con una sonrisa serena mostrando una fotografía. Y además, contamos con un centro recreativo para que tenga tiempo de reflexionar sobre sus acciones. Akagi sonrió con malicia. Oh, eso sí me gusta. No hay más que discutir, quedan contratadas. Atago levantó una mano con duda. Yo no estoy muy segura de esto. Akagi la interrumpió de inmediato. Tú cállate, Atago. Tengo un buen presentimiento con estas dos, harán bien su trabajo. Pero eso sí, entrecerró los ojos, su tono se volvió severo, les tengo prohibido tomar su maldito boca en horario laboral. Gangut y Chapayev intercambiaron una mirada y suspiraron resignadas. ¡Qué aguafiestas!, murmuró Gangut. De repente, Chapayev se acercó a mí con una sonrisa y colocó algo sobre mi cabeza. Como muestra de nuestro agradecimiento, te hemos preparado un pequeño regalo. Llevé la mano a mi cabeza y noté que me había puesto un gorro de estilo soviético. Muchas gracias, supongo. No habían pasado ni 2 segundos cuando un grito de horror resonó en la sala. Otonashi, te volviste comunista. Exclamó Prince Eugen con los ojos abiertos de par en par. Gangut alzó una ceja y la miró con cierto desafío. ¿Tienes algún problema con el comunismo? Prince tomó aire y cruzó los brazos con firmeza. Solo les voy a pedir que no le metan sus ideologías tontas a mi esposo y mucho menos a mi hija, ¿entendieron? Chapayev y Gangut se encogieron de hombros. Como quiera, respondió Chapayev con una sonrisa ladina. Y así, sin saber exactamente en qué nos estábamos metiendo, comenzaba un nuevo capítulo en mi vida. Ahora con 2 guardianas del Parlamento del Norte y la sensación de que esto solo traería más caos.